Ahora sí, buenos días. Qué bueno que el Señor nos permite abrir su palabra hoy, como todos los domingos, y poder compartir acerca de lo que Él habló y habla. Acompáñenme, porfa, a 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. Ya vamos a leer desde un poquito antes para leerlo un poco más en contexto, pero el pasaje va a ser desde el versículo 3. Recuerdo que cuando era chico, ahí en la casa de mis viejos, mi papá tiene una biblioteca grande con muchos libros, de todo. Y algunos libros que fue adquiriendo cuando estudiaba en el seminario, en un seminario allá en Buenos Aires. Y a mí había una parte de los libros que me llamaba mucho la atención. Tenía como emociones encontradas porque me daba mucha curiosidad y al mismo tiempo un poco de miedito. No eran muchos, capaz eran 3 o 4, pero tenían títulos como Guerra Espiritual y cosas así. Y no sé qué onda las editoriales de los años 90, pero les hacían unas tapas que me parecía como hechas a propósito para que si tenías menos de, 11 años, no puedas dormir a la noche después de ver algo así. Y la verdad es que el tema de la guerra espiritual es a veces un tema poco tratado, muy mal interpretado y al mismo tiempo muy importante. Y si bien hoy vamos a leer un pasaje y exponer un solo pasaje de las Escrituras y tal vez no vamos a hacer un recorrido por todo lo que dice la Biblia acerca de este tema porque sería bastante más difícil y complejo, sí le pedí al Señor que a través de este pasaje podamos tener un poco más de luz acerca de este tema. Vamos a 2 Corintios capítulo 10 y voy a leer desde el 1 para poder entender un poco más el contexto, aunque después nos vayamos a enfocar desde el versículo 3 en adelante. Dice: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Y ahora a partir del versículo 3 es el pasaje. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Si tuviéramos que poner en simples palabras el contexto de este pasaje es Pablo defendiendo su apostolado. Es importante que entendamos en qué contexto Pablo dice estas cosas. Y la principal acusación que recibe Pablo es que él andaba según la carne, como leímos recién. Ese según la carne se refiere principalmente a acusaciones sobre pecado en su vida, ¿sí? Ya sea que le acusaran de orgullo, de avaricia, de lujuria o de tener segundas intenciones, como se puede ver a lo largo de la carta. La idea es esa, acusaban a Pablo sobre una vida de pecado. Y la verdad es que Pablo ya había dicho algo acerca de esto antes. Si pudiéramos hacer un recorrido de la carta, veríamos que Pablo se contrastaba con los falsos maestros. Ellos buscaban persuadir a la gente, buscaban hacerlo de maneras equivocadas, adulteraban la palabra, dice el capítulo 4, comerciaban con la palabra buscando torcerla y lograr los intereses que buscaban. Sin embargo, él, dice ahí el capítulo 4, versículo 2, se limitaba a manifestar la verdad. Y como dijo en 1 Corintios, en la primera carta, él buscaba presentar a Cristo y este crucificado.
Y es en este contexto de acusación donde Pablo hace un contraste entre esta supuesta vida carnal que él estaba llevando, y él va a hacer una explicación de cómo trabaja él en su ministerio. Y en esa explicación, acerca de cómo va a trabajar, de cómo lleva adelante él su ministerio, es ahí donde tenemos esta ventanita que nos habla acerca de este tema importante de la guerra espiritual. Pablo va a usar un lenguaje figurado y nos va a decir que es como una guerra donde alguien se acerca, derriba una fortaleza, la ataca y agarra a los cautivos y se los lleva. Y que lo hace a través de armas. Y a través de este lenguaje figurado vamos a ver 5 puntos. Vamos a ver dentro de este pasaje la realidad de la guerra, los enemigos de la guerra, las armas de la guerra, el campo de batalla de la guerra y la misión de la guerra. Así que vamos al primer punto. La realidad de la guerra. Pablo empieza directamente dando por sentado el tema. Él dice, bueno, porque pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y él da por sentado de entrada que la guerra es real, que hay una lucha, que esto existe. Y él empieza diciendo que no anda según la carne, haciendo una especie de contraste con lo que era la acusación, como una especie de juego de palabras. A él lo habían acusado de andar en la carne, en el sentido de, Pablo, vos andás en cosas pecaminosas, y él responde de alguna manera diciendo, aunque andamos en la carne, y no es que él esté diciendo porque andamos en pecado. Hay otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice porque vivimos en el mundo. La Reina Valera contemporánea dice porque somos seres humanos. La idea de Pablo al decir porque aunque andamos en la carne es somos seres humanos, de carne y hueso, andamos en la carne, somos humanos. Pablo explica que es un ser humano normal, que aunque él es un ser humano normal, hay una guerra que es espiritual, pero él empieza diciendo eso. Y es lo mismo que nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Somos seres humanos, la mayoría de nosotros en algunas cosas llevamos vidas muy similares a las de nuestros vecinos que no son creyentes. Comemos, dormimos, trabajamos, andamos según la carne, somos humanos, vivimos en el mundo. Pero al mismo tiempo Pablo les dice, somos seres humanos, andamos según la carne, pero no luchamos según la carne. Y ahí Pablo usa esa palabra lucha que se refiere a militar, usa un lenguaje directamente militar. ¿Y cómo se pelea de alguna forma si no es con el cuerpo? Bueno, es espiritualmente, una guerra espiritual real. Así que ese es nuestro primer punto. Recuerdo una vez, estaba hablando con una persona, habíamos visto un video acerca de este tema, no recuerdo ahora bien qué era, creo que era un video de Paul Washer, no me acuerdo. Y este video decía que los cristianos estamos en guerra y que teníamos que estar preparados. Y me dijo después de ese video, yo no necesito escuchar eso. El contexto era una persona que estaba bastante herida por la iglesia o por distintas situaciones, y me dijo, yo no necesito que me hablen de eso, yo no necesito que me hablen de guerra. Y tal vez no lo dije en el momento, fue algo que me quedó grabado y pensando mucho tiempo después, la verdad es esta, no hablar de que como cristianos estamos en una guerra que es real, no va a quitar la guerra del medio. Podemos hacer de cuenta que no está, o podemos incomodarnos con un tema como este, pero que vos no hables de eso, que no pienses en eso, no lo quita como una realidad. Y Pablo da por sentada esa guerra. Y el problema es que si como cristianos no partimos de este punto principal, de dar por sentado que hay una guerra espiritual y que es verdadera, vamos a ser como personas que caminan en remera y jean por el medio de un campo de guerra, de una batalla. Vamos a estar totalmente expuestos y vulnerables a cualquier herida, porque si nosotros no partimos por entender que esto es una realidad y es una verdad, mucho menos vamos a prepararnos para eso. Entonces, una vez que entendemos que esta guerra es una realidad, que Pablo la da por sentada y él dice, luchamos, pero no luchamos según la carne, vamos a ver ahora cuáles son nuestros enemigos.
Y en este punto nos vamos a salir un poco del pasaje, porque el pasaje no es tan explícito en cuanto a esto, pero me parecía que era importante hacer un pantallazo de lo que la Biblia dice acerca de cuáles son nuestros enemigos espirituales. Y si yo le digo el enemigo, ¿en quién piensan? ¿En quién piensan? El diablo. Es verdad, es el primero que viene a nuestras mentes. Y es cierto, el diablo es uno de estos enemigos, no el único, pero sí es uno de estos enemigos. Pablo en Efesios 6 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. La Biblia nos habla todo el tiempo. Sería muy difícil tener una teología bíblica y correcta sacando al diablo y a los demonios de en medio. Desde Génesis en adelante vemos al diablo participando. Se nos dice de él que anda al acecho como león rugiente, que busca a quien devorar, que es homicida desde el principio, nos dice Juan. También nos dice que es mentiroso y padre de mentira. Juan 10, Jesús ahí nos dice que él vino para matar, robar y destruir. Se le llama acusador, se le llama tentador. Y es importante que sepamos que es real, que existe y que es uno de nuestros enemigos. Al mismo tiempo, no tendríamos que olvidar otras cosas que la Biblia dice acerca de esto. Por ejemplo, el diablo no es más poderoso que Dios, y eso vale traerlo siempre a reflexión. Dios en su soberanía es quien decide lo que el diablo puede hacer y lo que no puede hacer. Y Jesús ha desarmado las potestades espirituales y estamos esperando que, aunque todavía tiene poder por un poco de tiempo, Él sea atormentado en el día final bajo los pies de nuestro Señor. Entonces, el diablo es nuestro primer enemigo. Pero este enemigo, el diablo, tiene a su vez, bajo su poder, a un segundo enemigo que tenemos nosotros. Dice 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y ese es nuestro segundo enemigo, el mundo. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Y aunque reconocemos que el Señor tiene gracia común, que el Señor ha dado gracia a las personas y que Él refrena la maldad del mundo, nosotros no tenemos idea lo que sería este mundo, este planeta, si el Señor no tuviese gracia común y refrenara la maldad de la gente. Ni siquiera sabemos lo que nosotros seríamos si el Señor no refrenara nuestra maldad con gracia. Y eso es importante porque aunque este mundo no se reconozca como tal, está bajo la influencia del diablo, está bajo sus directivas. Aunque las personas no digan, sí, yo sigo al diablo, tal vez ni creen que existe el diablo, ni les interesa, pero la Biblia nos enseña que el mundo está bajo sus directivas. Y hay un contraste muy marcado en la Biblia entre el cristiano y el mundo. Juan 15, Jesús ahí en el aposento alto, le dice a los discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y hay una verdad clara de entrada. Una persona que decide seguir a Cristo por gracia de Dios es una persona que automáticamente se convierte en un objetivo de odio de parte del mundo. Las ideologías, las propuestas, los deseos del mundo están bajo la influencia del diablo, y una persona que se declara cristiana está declarando la guerra al mundo, aunque no quiera. Y yo me pregunto, ¿tenemos problemas con el mundo? Porque la verdad es que si nosotros no nos sentimos en conflicto con el mundo, es muy probable que no sea porque el mundo está muy cerca de Dios, sino porque nosotros estamos lejos de Dios. Pablo en 2 Corintios 6, hablando de ese pasaje famoso del yugo desigual, explica, no hay relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el mundo, no hay. Y Jesús mismo advirtió que Él, con su ministerio, vino a traer espada, conflicto entre personas, a causa de Él. Y no hace falta ser
conspiranoico para que nosotros veamos intenciones en el mundo en contra del cristianismo, en contra nuestro. No hace falta irnos y tener especulaciones raras acerca de cómo están tramando. Y tampoco hablo de que empecemos a ver el diablo en todos lados. Yo sé que una generación antes que la mía, tal vez, mucha gente sufrió cierto legalismo y decían, no sé, que todo era malo, que ir al cine era malo, que tomar coca era del diablo. Y no hablo de llegar a ese punto, pero a veces me pasa conversar con gente que no tiene una visión tan real de esto y nos volvemos muy ingenuos, pensando que el mundo tal vez es neutro, y no es neutro, es enemigo de Dios. Me tocó este año, el año que pasó, compartir con Agos muchos momentos difíciles, porque ella estudiando el profesorado para maestra de primaria, es impresionante cómo el mundo está bajo el poder del maligno y maquina cosas en contra de Dios. Incluso es perverso, pero de maneras muy sutiles, hasta metiendo la pornografía en los jardines de infantes. No podemos ser ingenuos y pensar que el mundo es neutro y que, bueno, el diablo es nuestro enemigo, pero realmente hay un mundo que está en contra de Dios. Yo no quiero que con esto olvidemos, por ejemplo, que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿sí? Si hablamos de gente y hablamos de almas, por más de que estén en el mundo y estén en contra de Dios, somos llamados a amarlos, eso lo doy por sentado. Somos llamados a orar por eso, por ellos. El mismo Jesús nos pide eso. Desear su salvación, orar por su salvación y predicar el Evangelio que puede salvarlos. Somos totalmente responsables de eso. Yo no podría tomar una verdad como decir que el mundo está en contra de Dios y olvidarme todo esto y decir, bueno, allá ellos que se pudran. Serían totalmente hasta satánicos, porque el Señor nos manda a amarlos y eso es muy importante, a orar, a predicar. Jesús mismo dijo, no los quito del mundo. Pablo en 1 Corintios dice, si ustedes no tuvieran que tener contacto con gente que es del mundo, tendrían que como abstraer del mundo. No se puede, es imposible. Ustedes están en el mundo, son parte de eso. Entonces no quiero llamar a un tipo de separatismo y que ahora despreciemos a la gente, pero no podemos ignorar que el mundo es un enemigo, ¿sí? Y que está en contra de Dios. Y el tercer enemigo, el tercer aliado de estos tres enemigos, es, si el diablo es capaz el que primero vino a su mente, tal vez este ni siquiera se les cruzó por la cabeza. Pero el tercer enemigo somos nosotros mismos, es nuestro propio corazón. Nosotros sabemos que el corazón del hombre está completamente contaminado, que como decía hace un rato no significa que el hombre es tan malo como podría ser. El Señor en su gracia refrena mucha de nuestra maldad, pero no hay ningún área de nuestra vida que no esté afectada y manchada por el pecado. No hay nada en nuestra vida que pueda agradar a Dios por su propia cuenta. David en el Salmo 51, famoso, donde él se arrepiente y reconoce su pecado, dice, yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Y él está diciendo, yo desde no solamente todas las áreas de mi vida, sino que desde el comienzo, desde mi concepción, mi corazón está totalmente fallado, totalmente manchado por el pecado, es culpable del pecado. Jesús le dijo a los fariseos y después se los aclaró de nuevo a los discípulos en Marcos 7, que es de dentro del corazón de donde salen las guerras, los problemas, todos los malos deseos. Tenemos un versículo en Ezequiel 36 donde el Señor nos dice que el ser humano tiene un corazón de piedra que necesita ser cambiado por un corazón de carne para que pueda responder a Él. Entonces, esa es nuestra condición, ese es nuestro corazón totalmente enemigo de Dios. Y aunque sabemos, y muchos de nosotros lo vivimos, el Señor es poderoso para transformar ese corazón, sacarnos ese corazón de piedra, darnos ese corazón de carne, solo ahí comienza la verdadera lucha en nosotros contra este corazón malvado. Pablo describe parte de esa lucha en Romanos 7 diciendo, en mi carne no habita nada nuevo, nada bueno, perdón.
Aunque nosotros somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo mora en nosotros y el Señor nos regenera, comienza una lucha verdadera con nuestro corazón engañoso, pecador, perverso. En Gálatas 5:17, Pablo nos dice que el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esa es la guerra. Si bien ya no estamos, si Cristo nos alcanzó con su gracia, en la condición de que todo nuestro corazón desagrado a Dios por completo y no puede agradarle porque el Señor nos ha cambiado y realmente empezamos a vivir esas buenas obras que el Señor preparó para nosotros por su gracia, ahí comienza la lucha y no termina, y no va a terminar hasta que nosotros estemos en el cielo. Entonces convivimos con el enemigo porque también somos nosotros mismos. Jeremías dijo que más engañoso que todo es el corazón. No podemos ignorar estas cosas si vamos a hablar de un tema como este. Nuestro corazón, aunque regenerado y cambiado, sigue siendo una fuente de maldad y de engaño, que por gracia tenemos la luz para pelear con eso, pero no deja de ser un enemigo. Entonces tenemos estos tres enemigos: el diablo, el mundo, nuestros propios corazones engañosos. Ahora pregunto, ¿por qué son enemigos? ¿Por qué son enemigos nuestros? Bueno, solo estos tres pueden ser enemigos nuestros siempre y cuando nosotros estemos en Cristo, porque son enemigos de Cristo. No son enemigos nuestros naturalmente. De hecho, de ahí venimos de entre sus filas. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el poder del maligno, estábamos en el mundo. Entonces no podríamos decir, ellos son mis enemigos. Primero que nada son enemigos de Dios, y como Dios te rescató y te sacó de entre sus filas y te trajo de este lado, por eso vos podés ser declarado enemigo del mundo, enemigo del diablo. Y vuelvo a preguntar, ¿estamos en enemistad con estos tres enemigos? ¿Nuestros corazones luchan? Porque si nuestros corazones no luchan, si no tenemos problema con el mundo, si nunca hemos tenido una lucha con nuestro propio corazón engañoso y simplemente seguimos sus pasos porque es nuestro corazón, tal vez el Señor no nos ha rescatado y tenemos que correr a Él en arrepentimiento para salvación. Pero esos son nuestros enemigos, y esto tenemos que tener en mente si vamos a hablar de guerra. Entonces vimos hasta acá que la guerra es real, ¿sí? La realidad de la guerra. Vimos los enemigos de la guerra, y hasta acá el panorama es bastante desalentador, ¿no? Bastante oscuro. Pero gracias a Dios ahora empieza a ponerse un poco mejor. Gracias a Dios el Señor no nos ha dejado desnudos y desarmados frente a estos enemigos en esta realidad tan cruda que es que vivamos en guerra, y Él nos ha dado armas. Así que vamos a este punto número 3, que son las armas de la guerra, que Pablo nos va a decir que son poderosas en Dios. Dice el 10:4, lo vuelvo a leer: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Pablo va a hacer este contraste, y vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo no son y cómo sí son? ¿Cómo no son las armas para luchar en esta guerra espiritual? No son carnales. Y cómo sí son poderosas en Dios. Y las armas no son carnales. Pablo varias veces tuvo que, en esta defensa de su apostolado que hablamos al principio, que es el contexto que encierra este pasaje, varias veces tuvo que mencionar esto, porque los falsos apóstoles, los que decían ser apóstoles pero venían con intenciones totalmente perversas y contrarias a Dios, sí andaban según la carne y sí buscaban armas carnales. Ellos buscaban que a través de torcer la Biblia, como decíamos al principio, torcer la palabra, comerciar con ella, lograr objetivos en las iglesias. Y Pablo, voy a leer un pasaje de 1 Corintios 2, del 1 al 5, que ayuda mucho. Él varias veces dice que él se opone a andar en lo oculto, en lo vergonzoso, que se opone a andar de esta manera, con esta astucia del mundo. Y se propone una cosa, y él va a decir: yo voy a rechazar cualquier arma, excepto el arma correcta. Él dice,
Ahí en 1 Corintios 2, del 1 al 5, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos recordar que nuestra arma más importante para todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es Dios y su palabra, y ya vamos a hablar en breve de eso. Pero tenemos que antes, porque podemos saber que la Biblia es el arma de Dios, es descartarnos armas carnales que no sirven, porque vamos a pelear en vano. Nosotros podemos entender que la guerra es una realidad, entender los enemigos de esta guerra espiritual, pero vivir una vida cristiana donde lo que más importa para nosotros es yo creo que, yo opino que, esa no es un arma espiritual. Esa es una opinión, es una idea, eso nace de tu propio corazón y la verdad es como salir a la guerra con una pistolita de agua. No va a tener ningún efecto, no va a servir. Muchas veces la iglesia cae en el pragmatismo. Hacemos esto, decimos esto porque funciona. Eso no es la palabra de Dios, eso no es un arma espiritual, eso no nos va a servir. La elocuencia, la sabiduría humana, como decía Pablo, tampoco sirve. Por más de que muchas veces pensemos que mientras más elocuente puede ser una persona y más astuta y más pueda endulzar a alguien con sus palabras, pueda lograr algún tipo de cambio o con nosotros mismos hacerlo, no funciona de esa manera. Por más que me levante a la mañana y busque mensajitos motivacionales en YouTube con palabras que me den ánimo, si no hay algo bíblico en eso, no va a tener resultados. Es un arma carnal, no sirve. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras armas si no son estas armas carnales? Bueno, poderosas en Dios. Tenemos realmente enemigos demasiado poderosos, mucho más poderosos que nosotros. Recién hablamos del mundo, hablamos del diablo, hablamos del engaño de nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos armas poderosas en Dios para pelear con esto? Esto tiene que darnos mucha paz por un lado, porque no descansamos en nuestra propia fortaleza para pelear esta guerra, pero también tiene que desafiarnos a revisar si estamos usando las armas que el Señor nos dio. Y el arma por excelencia, el arma es la palabra de Dios. Nosotros podemos pasar por alto esto porque acá Pablo, que está usando este lenguaje de derribar fortalezas y llevar cautivo estos pensamientos, Pablo era un apóstol de Cristo y él está llevando palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que él hace esto, él está diciendo, es la palabra de Dios la que hace esto. Más adelante lo vamos a hablar, pero muchas veces leemos este pasaje y decimos, bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que yo tengo que ir y derribar fortalezas. Bueno, antes de eso, en realidad tenemos que ponerlos en el lugar de los corintios, porque Pablo es la Biblia, la palabra que los apóstoles dejaron, la que puede hacer esa obra. La Biblia es el arma principal del cristiano. La Biblia nos dice de sí misma que ella es poderosa para traer salvación, que nos hace nacer de nuevo, que nos santifica, que nos alimenta. Jeremías dice que es como fuego, como un martillo que quebranta la piedra. Hebreos 4:12 nos dice que es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Y podríamos pensar en muchos pasajes más que nos hablan de la Biblia. Y tenemos que reconocer que la Biblia es lo único que funciona como el arma real, verdadera para pelear esta guerra. Puede ser vos sentado leyendo la Biblia, puede ser la Biblia explicada, predicada en audiolibro, puede ser un devocional, puede ser un estudio bíblico, un grupo pequeño, puede ser consejería, puede ser escuchar una prédica, pero es la Biblia, siempre la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, el Señor nos deja también dentro de su palabra una serie de directivas que podemos tomar como la gracia de Dios y medios por los cuales el Señor nos indica que alcancemos esa gracia. Y me pensaba que era importante hablar de esto porque muchas veces los tenemos muy poco en cuenta. La Biblia nos dice que para que nosotros alcancemos el crecimiento
que el Señor quiere para nosotros. Por ejemplo, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, participar de una iglesia local, compartir bautismo, Santa Cena, cantar con los hermanos, exhortarnos, amarnos unos a otros. Podríamos hablar de muchos de estos medios de gracia. Y yo me pregunto, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si aprovecháramos todos los medios de gracia que el Señor dejó en su palabra para nosotros? ¿Cuánta consejería le ahorraríamos a Diego? ¿Cuánta consejería le ahorraría a las iglesias a sus pastores si tuviera en cuenta estos medios de gracia para vivir la vida que Dios nos pide que vivamos? Porque por más de que entendamos que estamos en guerra, si nosotros no echamos mano de lo que el Señor nos dejó, ¿por qué esperamos resultados a veces? Es muy orgulloso de nuestra parte, pero lo hacemos. Me acuerdo una vez que tuve un problema con el celular, no se me conectaba a internet, entonces llamé a Claro, creo que tenía Claro en ese momento, y le digo, bueno, tengo un problema, no se me está conectando a internet, y me dice, bueno, sí, el primer paso, porque te hablan así todo mecánico, el primer paso es que enciendas tus datos. Dale. Me dan ganas de decir, no te estaría llamando, si fuese ese el problema. O no sé si les pasó cuando llaman y les dicen, como, revise que la compu está prendida. Sí, está prendida, o sea. Y al mismo tiempo me quedé pensando y dije, alguna señora debe haber llamado alguna vez y le deben haber dicho, revise si tiene sus datos. Y prendió los datos y se solucionó el problema. Bueno, yo me pregunto si no nos pasa lo mismo espiritualmente. Si el Señor nos ha dejado su palabra, si el Señor nos ha dejado medios de gracia para que nosotros tengamos una vida que Él le agrada, pero tenemos el botón de los datos apagado. Por más de que es algo tan obvio para el cristiano, a veces nos preguntamos de dónde surgen nuestras heridas, de dónde surgen nuestros problemas en medio de esta guerra, pero el Señor fue recontra claro con lo que nos dejó para que nosotros echemos mano como nuestras armas espirituales poderosas en Dios. Y nosotros tenemos el botón apagado. Y no quiero ser simplista, o sea, yo sé que hay problemas difíciles, que vivimos en un mundo caído con experiencias duras, y sé que hay problemas que ameritan mucha oración, que son muy difíciles, que necesitan mucha consejería, mucho estudio de la Biblia, que necesitan mucha ayuda de Dios. Pero yo me pregunto si en realidad somos nosotros los que no usamos, porque esto es muy simple. Es difícil para nuestros corazones caídos reconocer, bajar el orgullo y decir, necesito leer más la Biblia, necesito saber más lo que Dios dice acerca de este tema, necesito congregarme, pedir oración, necesito cantar con mis hermanos, necesito orar más para que estos problemas se solucionen. Y la verdad me entristece muchas veces cuando viene una persona que me dice, no sé, que está con un problema y que no le encuentra solución. Y te pones a hablar con esa persona y casi no está yendo los domingos a la iglesia, no sé, va cada 15 días. No está siendo discipulado por nadie, nunca mostró interés en eso. No está estudiando la Biblia, no estaba optando por leer la Biblia en su contexto, capaz lee algún versículo así aislado. Y obvio que te va a frustrar, porque no estás usando nada de lo que el Señor te dio. ¿Cómo esperamos que el Señor nos dé resultados y crecimiento en nuestra vida espiritual si Él nos deja sus armas y nosotros las miramos de lejos? Y también, algo importante, y lo digo con todo el temor porque no soy padre, papás, sus hijos también son parte de esta guerra. Y hoy son responsabilidad de ustedes. Y si ellos no tienen armas, aunque sean chiquitos, aunque suene raro, ellos también son parte de esta guerra, y créanme, por lo que le contaba hace un rato, que están siendo muy apuntados, y hasta a veces los principales apuntados del mundo, del diablo. No los desarmen a sus hijos, enséñenles la Biblia, guíenlos a que entiendan la importancia de estos medios, de la oración, de ir a la iglesia, de congregarse, de hablar con Dios, de orar. Porque hasta que no sean grandes son su responsabilidad, y si ustedes no los arman para esta guerra, los están enviando y los están exponiendo a muchas heridas.
el Señor nos libre. Sé que es algo muy difícil y sé que los ataques, al menos en nuestro contexto, a veces se tornan cada vez más difíciles, pero que el Señor nos ayude a no olvidar esto. Bueno, resumiendo hasta acá, la guerra es real, los enemigos de nuestra guerra son el diablo, el mundo, y nuestro propio corazón engañoso, y las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Y vamos al punto 4, veamos ahora el campo de batalla. ¿A dónde se pelea esta guerra? Esta guerra se pelea en la mente, en el corazón, en nuestras propias mentes, en nuestro propio corazón. Leo ahí el pasaje desde el versículo 5 en adelante. Dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que destruye? Él destruye especulaciones y razonamientos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que lleva cautivo? Los pensamientos, para que obedezcan a Cristo. Este es el campo de batalla de la verdadera guerra espiritual. La palabra que usa para razonamientos es logismos. Creo que hablamos de esto en algún momento cuando hicimos el curso de apologética en el 4.15. Son lógicas, son pensamientos, son argumentos lógicos. Y ese es el campo de batalla de la guerra. En el mundo espiritual, la mente es el campo de batalla de la guerra. Nosotros en la iglesia, no en esta iglesia, en la iglesia en general, no sé cuándo comenzó la tendencia, pero asociamos mucho los temas espirituales a las emociones y muy poco a los pensamientos. Es un problema, porque no nos damos cuenta de esto. Y bíblicamente, hablar de pensamientos que se levantan en contra de Dios como el campo de batalla de la verdadera guerra es muy importante. Y es tan cierto como cuando Pablo lo escribió. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Ideologías, pensamientos, cosmovisiones que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eso es. Vemos filosofías, vemos religiones también, porque eso también es parte de esto, religiones. Teorías pseudocientíficas que hacen pasar por lógicas, como puede ser la evolución. Ideologías que le dan a la gente un marco a través del cual interpretar la realidad, como lo son el feminismo, el ecologismo y muchos otros ismos. Y no me puedo poner a nombrar todos porque el diablo en su astucia, y dependiendo del contexto, puede usar muchísimas de estas ideologías diferentes. Psicologías de todo tipo. Cada una de estas cosas se levantan como una cosmovisión que nos ofrece algo. Nos dice: no veas el mundo como Dios lo ve, como hizo la serpiente en el principio. Te vengo a ofrecer otra verdad, otra forma de ver lo mismo que Dios te está diciendo ahí. Y eso es lo que nos ofrece. Y esta es la verdadera guerra. Un mal entendimiento de, a veces, la lectura de los evangelios o de el libro de los Hechos nos hizo entender muchas veces la guerra espiritual haciendo énfasis en cosas que no son y que no tienen que ver con las películas que nos muestran gente caminando por el techo y tirando espuma por la boca. La guerra es una guerra por la mente, y si el diablo gana eso, ya ganó la batalla. Busquen la prédica si pueden después de Juan 13, cuando Diego predicó sobre esto. Cuando el diablo entró en Judas, listo para traicionar a Cristo, los discípulos no se dieron cuenta. Y es totalmente diabólico lo que hizo, traicionar al Hijo de Dios, entregarlo. No levitó ni hizo nada raro. Y a veces nos olvidamos que el verdadero campo de batalla de la guerra son los pensamientos. Ahí el diablo hizo con Judas lo que quiso. Y tal vez nadie se dio cuenta a primera vista y el diablo ya estaba ahí haciendo sus cosas. ¿Qué está en juego cuando hablamos de que el campo de guerra es la mente y que se lucha por los pensamientos y se derriban razonamientos? Bueno, lo que está en juego en esta guerra es el conocimiento de Dios. Eso es lo que está en juego, por eso esto es tan peligroso y tan importante que lo tengamos en cuenta. Volvamos a recordar,
el enemigo verdadero de esto no somos nosotros, es Dios. El verdadero enemigo del diablo, del mundo, es Dios. Y nosotros, por estar en Cristo, somos foco de estos ataques, pero nada más. Lo que el diablo no quiere es que Dios sea glorificado, es que Dios sea conocido, es que Dios sea exaltado. La verdad, poco y nada les interesa en nuestra vida en realidad. Él no quiere que Dios tenga su protagonismo y la gloria que Él merece. Y si Él tiene que atacarnos a nosotros para quitarle esa gloria, lo va a hacer. Pero el foco es que Dios sea conocido, es el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios, capaz pensamos en un conocimiento intelectual o pensamos en conocimiento superficial, como saber qué dice la Biblia o saber cosas acerca de Dios. Como decía Packer, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y a veces pensamos que ese es el tipo de conocimiento que está en juego, y no. Cuando Jesús ora antes de morir, en Juan 17, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De este conocimiento de Dios, por el cual se levantan razonamientos, fortalezas, pensamientos que buscan que no conozcamos a Dios, de esto está en juego la salvación de la gente. Porque si una persona no conoce realmente a Dios y a Cristo a través de su palabra, no puede encontrar la salvación. Y tal vez digas: bueno, el Señor ya me salvó, ya me libró de eso y yo he conocido a Dios y lo conozco todos los días. Bueno, la guerra no termina. El diablo se va a seguir levantando para que vos conozcas menos de Dios o conozcas mal a Dios o creas que conoces a Dios cuando en realidad no lo conoces. Pablo en Colosenses 1 ora por los colosenses y ora por el conocimiento de los colosenses. Me pareció que un pasaje que ilustra muy bien que aún en la vida cristiana la guerra se mantiene. Pablo dice: por esta razón también nosotros, Colosenses 1, versículo 9, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y este llenos es un lleno que, si uno rastrea la palabra en cómo se usa, es el mismo llenos que se usa para hablar de que una persona está llena de ira o llena. Tengo acá algunos pasajes que anoté. Los discípulos se llenaron de dolor cuando se enteraron de que Jesús iba a partir, en Juan 16. Jesús incluso se llena de indignación y de ira en algunos pasajes. Y se refiere a este llenos del conocimiento, es un conocimiento que no tanto como un vaso que nos llena, sino como si fuese la vela de un barco que se llena de aire y lo impulsa. Es este llenos, es un llenos que nos controla. Entonces, cuando Pablo dice esto, que pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, dice el 10, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el diablo no va a atacar el conocimiento de Dios? Si es lo que define nuestra santidad. Andar como es digno del Señor, hacer lo que Él le agrada, dar fruto y toda buena obra y seguir creciendo en este conocimiento. Eso está en juego cuando hablamos de que hay razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso es importante. Y es un conocimiento que afecta lo que hacemos. Como decía hace un rato, tal vez hemos asociado los ataques del enemigo. Incluso escuchamos cosas como opresión espiritual a las emociones. No, yo estoy siendo oprimido porque en estos momentos siento ansiedad o tengo mucho miedo y debe ser que el diablo me está atacando. Pero si bien hay cosas de esas que pueden ser ciertas, si nosotros entendemos cuál es el centro de esta guerra, cuál es el campo de batalla, vamos a darnos cuenta que muchas veces el enemigo va a ganar la batalla cuando vos te sientas completamente bien, pero haciendo algo que desagrada a Dios. Si el diablo logró eso, tal vez no sentís ninguna ansiedad, ninguna opresión, simplemente te sentís bien y estás desobedeciendo a Dios. Punto para Satanás, punto para el mundo. Perdiste.
Porque a veces asociamos que esta guerra espiritual son las emociones y que hay la opresión espiritual. Pero la lucha espiritual es por la gloria y el conocimiento de Dios y por la obediencia que nosotros le debemos. Si el diablo logra que vos te sientas bien haciendo cosas malas, no tiene por qué meterse con tus emociones. Sabemos que si el Espíritu Santo está en nosotros, no nos va a dejar tranquilos con eso. Y gloria a Dios si nos sentimos emocionalmente mal y estamos haciendo algo malo. Pero ¿cuál es el punto? Que el diablo atacó el conocimiento de Dios, que al atacar el conocimiento de Dios nos llevó a una vida desobediente y ya está. Resumiendo hasta acá, ya vimos los 4 puntos. La guerra es real. Los enemigos de la guerra son el diablo, el mundo y nuestro propio corazón engañoso. Las armas de esta guerra son poderosas en Dios, su palabra. Y el campo de batalla de la guerra es la mente. Y ahora veamos, para terminar, cuál es la misión de la guerra, que está muy relacionado con lo que estamos hablando acerca del campo de batalla. ¿Cuál es la misión de la guerra? Dice Pablo desde el versículo 5, lo vuelvo a leer, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y cierra diciendo, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Pablo usa esta ilustración. Alguien que va, derriba una fortaleza y toma cautivo a los que están adentro. De la misma manera, derribamos argumentos y llevamos cautivos los pensamientos para que obedezcan a Cristo. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Bueno, como decía hace un rato, y toda mi vida leí este pasaje de la misma manera, nosotros inmediatamente decimos, bueno, yo soy Pablo. Miren, como cuando jugamos cuando eras chiquito y elegías al Power Ranger del color que te gustaba. Bueno, nosotros leemos un pasaje y decimos, yo soy Pablo, yo derribo fortaleza que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y en realidad, si nosotros entendemos que Pablo está defendiendo su apostolado, y ninguno de acá es apóstol, lo que está, creo, ¿no? Nadie es apóstol. No hay razón para que nosotros digamos, bueno, yo soy Pablo acá, mi misión es derribar los argumentos. Puede ser una implicancia, eso es cierto, pero no es principalmente nuestra aplicación más directa. La aplicación más directa es que nosotros en este pasaje somos los corintios y Pablo nos está diciendo, yo tengo que ir y derribar los pensamientos, los argumentos que hay para que ustedes obedezcan a Cristo. Y nosotros ya no tenemos a los apóstoles, pero tenemos la palabra que los apóstoles nos dejaron. Y es la Biblia la que hace ese trabajo con nosotros. Es cierto que si la Biblia nos derriba las fortalezas que se levantan en nuestras mentes para que nosotros podamos conocer a Dios, una vez que el Señor va obrando eso y nosotros vamos afianzándonos en la palabra y hablando la verdad en amor y predicando la palabra, obviamente nosotros también vamos a ser instrumentos de Dios para hacer eso en la vida de otros. Pero principalmente nuestra tarea es exponernos a la Biblia. Y si hay algo que tenemos que hacer y que tiene que ser la conclusión de este pasaje es, la guerra espiritual es muy dura, exponete a la Biblia, por favor. Iglesia, allá afuera los dardos encendidos son reales. Si nosotros acá adentro no tenemos un temor de Dios, de buscar la verdad para que el Señor nos arme para esta guerra, va a ser muy dura la lucha. Y si no encontramos un poco de tregua acá, si acá no encontramos un poco de descanso, y eso no lo vamos a lograr simplemente con que Diego se pare los domingos y predique, que es recontra importante. Pero si todos los cristianos que pertenecen a una iglesia no hablan la verdad en amor y no buscan conocer la Biblia, que Diego se prepare y te traiga un sermón excelente, probablemente no te alcance. Tenemos que estar preparados para esta guerra y entender que nosotros somos los que primero tienen que exponerse a la Biblia para que la Biblia derribe nuestra cosmovisión equivocada. En algún momento empezó esto cuando el Señor nos salvó y dijimos, wow, qué equivocado que estaba, me arrepiento, Señor. Pero eso sigue. No podemos decir que ya tenemos la mente exactamente igual a la del Señor y que ya pensamos tal cual piensa Él. Necesitamos ir a la Biblia
todas las veces que haga falta y exponernos y decir, Señor, acá está mi fortaleza, dale con todo, dale con la Biblia. Que el Señor cambie nuestros pensamientos, cambie nuestras mentes. Y Pablo termina diciendo, un pasaje que si lo leemos así de corrido, el último, el 6, algo que es bastante difícil, dice, y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Lo que Pablo está diciendo acá en este pasaje, para cerrar, es que todo esto es una muestra del verdadero cristianismo. Porque lo que Pablo está diciendo es cuando la obediencia de ustedes sea completa, o sea, cuando ustedes entiendan esto y sus pensamientos se derriben y sean cautivados para obedecer a Cristo, cuando su obediencia sea completa, nosotros vamos a castigar a los desobedientes. Y con toda autoridad apostólica lo dice. Pero él dice, a los que se mantengan firmes en el error, a esos los vamos a castigar. Pero él está diciendo, si ustedes entienden esto y la Biblia hace esto en ustedes, acá se dividen las aguas. Los que buscan ser transformados en sus mentes para pensar como el Señor y humillarse y obedecer con sus mentes y pelear esta guerra, van a ser los verdaderos creyentes. La NTV lo traduce de una forma más activa y un poco más entendible. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Mucho más claro. Entonces, iglesia, para cerrar, no nos olvidemos que esta guerra es real. No nos olvidemos que tenemos 3 enemigos incansables y que uno está dentro nuestro, que es nuestro propio corazón, que persiste en engañarnos. No nos olvidemos que la batalla es para que no alcances a conocer a Cristo, entonces se da en tu mente. No te olvides que las armas que el Señor te dio son poderosas, que es su palabra, y exponete. Sometete a su palabra, exponete lo más que puedas a su palabra, a escuchar prédicas, léela todo lo que puedas. Aprender de lo que la Biblia dice, busca conocer más del Señor de lo que conocías el año pasado, el año anterior, porque es la única forma de que esta guerra de verdad sea ganada. Todo lo demás, por más de que el contexto eclesiástico o malas enseñanzas nos hayan hecho entender mal, son cosas que no sirven en esta guerra. Tal vez yo veo en este pasaje la historia de mi vida. Cuando entendí que el Señor quería que yo lo conociera más y más a través de la Biblia, y yo me encuentro estudiando psicología en 2º año, ustedes no se dan idea, y creo que ustedes pueden revisar sus vidas y encontrar eso, la cantidad de fortaleza que uno puede tener en la cabeza en contra del verdadero conocimiento de Dios. Gracias a Dios que Él no me dejó tranquilo con eso, pero fue, y no me animo a decir fue una obra que el Señor hizo, es una obra que el Señor hace al día de hoy y sigue derribando un montón de pensamientos errados acerca de Él. ¿Cuántas cosas podemos tener de estas en nosotros? Y si tal vez estás acá escuchando y nunca te notaste en conflicto ni con tu propio corazón engañoso, ni con el diablo, ni con el mundo, si nunca te sentiste en guerra, por favor, anda a Cristo, arrepentite de tus pecados, porque necesitas conocer a Dios de verdad. Y el diablo se ha encargado en su ceguera de no dejarte ver, y tu propio corazón muerto, ciego también, no te deja ver a Cristo. Y orá y rogale al Señor, y rogamos que el Señor haga resplandecer la gloria suya en el rostro de Cristo, y que vos la veas y puedas decir, solo puedo conocer a Dios a través de Cristo. Que el Señor te permita conocerle de verdad a través de la obra que Jesús hizo para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él en la cruz. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay verdadera santificación. ¿Sí? Oramos. Señor, qué débiles que nos sentimos frente a una realidad tan difícil como esta guerra espiritual que nos rodea, que se levanta en contra tuyo, para que vos no seas glorificado, para que vos no seas exaltado. Pero gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque tenemos tu palabra que nos alimenta, que nos ayuda, que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que penetra hasta lo más profundo de nuestras intenciones, que es ese espejo a través del cual
podemos vernos a nosotros mismos y reconocer nuestra condición. Gracias por tu palabra, Señor, y porque ella puede derribar las fortalezas que se levantan en nuestra mente. Ayúdanos a entender lo importante de esto y a ser personas que se someten y obedecen a Cristo. Por favor, Señor, que tu palabra actúe de esa forma en nosotros y también permitirnos ser, por gracia y privilegio, instrumentos en esta guerra para llevar tu palabra, para que ella continúe haciendo esto en otras personas. Gracias por tanta bondad y gracias porque tenemos la confianza de que si estamos en Cristo, se acerca el día en que nuestra armadura nos la vamos a poder sacar y vamos a poder vestirnos y entrar en tu presencia, descansando y reposando de esta vida difícil. Pero te pedimos, Señor, que mientras estemos acá nos dejes el enfoque adecuado, Señor. Ayúdanos, guíanos en todo. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.